Muy bien, continuamos con nuestra clase y vamos a entrar en la lección 4, ¿sí? En esta lección número 4 vamos a compartir la primera epístola universal de Pedro. Y tenemos como primera medida el autor, que comienza con una afirmación. Pedro, apóstol de Jesucristo y testigos de los padecimientos de Cristo, allí como cerrando, ¿no? En el capítulo 5, versículo 1. La iglesia primitiva lo reconoció a Pedro como el autor de esta carta, ¿sí? Y Eusebio, un historiador, colocó la epístola entre las obras canónicas. Pedro fue hijo de Jonás, hermano de Andrés, y vivió en la ciudad de Betsaida. Su oficio era, como todos sabemos, pescador, ¿sí? Estuvo casado también, y tenemos referencias en Marcos del capítulo 1, versículo 9, y también en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5. Su educación fue acorde a su clase social. Si bien ahí en Hechos dice, en la Biblia, en Hechos dice que fue un hombre sin letras, un hombre del vulgo, pero no fue como no tuvo la educación que tuvo Pablo, ¿no? Que fue, Pablo estudió con el maestro Gamaliel, pero sí Pedro también tuvo su educación. Y Pedro fue el que se destacó entre los 12, ¿no? Fue mencionado al principio de cada lista donde se describe a los que Jesús llamó. En Mateo 10, capítulo 10, versículo 2 dice: primero Simón, llamado Pedro. Otro factor destacado de Pedro fue su temperamento impulsivo, ¿no? Esto le trajo grandes problemas y amarguras. Luego de la resurrección de Jesús y por la obra del Espíritu Santo, él pudo cambiar. Pero este temperamento no le impidió tener experiencias con Jesús, ¿no? De hecho, fue un proceso que él tuvo que pasar antes de que pudiera ser el Pedro que escribió la carta. Tuvo experiencias con Jesús, como decía, que caminó sobre el mar. Allí todos recordamos eso, qué tremendo, ¿no? Y también estuvo presente en el momento de la transfiguración del Señor. La contempló, ¿no? Contempló esa transfiguración. Y según la tradición, Pedro terminó sus días martirizados en Roma entre el 67 y 68 después de Cristo, ¿no? Todos estos datos nos lleva sin lugar a duda a creer que Pedro es el autor de esta epístola. Y lo vemos a un Pedro en sus últimos tiempos, ¿no? Totalmente transformado, totalmente rendido. Él ha pedido, ¿no? Que morir diferente a su Señor, porque no se encontraba digno de morir de la misma manera que su Señor. Entonces pidió ser crucificado o muerto cabeza abajo. La paternidad literaria de esta epístola con respecto a Pedro fue cuestionada, ¿sí? Por algunos eruditos, y fueron varios puntos que se cuestionaron. Como primera medida, en su estilo y lenguaje, ¿no? Que son demasiado buenos para ser de Pedro, ¿no? Además, todas las citas que se hacen en el Antiguo Testamento en la carta son de la Septuaginta, la traducción al griego del Antiguo Testamento. Entonces, una de las cosas para refutar esto es que Silvano, que era Silas, era romano y era su amanuense. ¿Qué es un amanuense? Seguramente que ustedes lo buscaron en el diccionario, si no lo entendían o no sabían, y dice que es persona que tenía por oficio copiar escrito, pasarlos a limpios o escribir al dictado. Era un secretario, ¿sí? Y Silvano fue el que escribió dictado por Pedro, ¿no?
Otro dato importante es que vivía sobre Pedro, sobre la ruta comercial, y eso le obligaba a saber el idioma, que en esa época era universal, ¿no? Entonces, era universal el griego, una de las cosas para ser refutada, ¿no? Con respecto a esto que decían que el lenguaje, el estilo, que era demasiado bueno, no. Primero era porque Silvano era su secretario, su amanuense. Segundo, porque era el lenguaje universal en ese tiempo. Y otro dato importante para remarcar a los alumnos de este libro, dato que les va a ser pedido, entienda el alumno, le va a ser pedido. Silvano, que es Sila, era romano y lo nombra en Hechos 16:37, llamado por Pablo así. Era romano y fue su amanuense en esta carta. Eso le permitía, con respecto al estilo y al lenguaje, que tuviera un buen estilo y lenguaje apropiado. Otra de las cuestiones es que la carta fue escrita a una zona evangelizada por Pablo y de esta manera violaban un acuerdo en Gálatas 2:9. Para refutar esto podemos decir que esto ocurrió, pero fue antes, 10 años antes de lo que están ellos compartiendo acá, ¿no? Y ya no había distinción entre iglesias judías y gentiles. Además dice que él no había evangelizado en esos lugares. Pedro, lo corrobora ahí, ¿no? En el capítulo 1, versículo 12. Él está diciendo, yo no evangelicé, sino que alguien ya había evangelizado. Y la tercera cuestión es la falta de referencia personal de Jesús, ya que fue el íntimo de Jesús, ¿no? Y esto es una postura muy particular. Solo hay que leer la carta y vamos a ver que hay cantidad de menciones que se hacen al Señor y a sus enseñanzas. En conclusión, no hay dudas de que la carta es del apóstol Pedro. El tema 1 nos refiere a los destinatarios y fechas, ¿sí? Destinatarios, ¿dónde estaban? Y son los mismos que escribió los mismos que se refieren, ¿no? a la carta. Perdón, me colgué porque me equivoqué. Perdón. Destinatarios, ¿dónde estaban? En extranjeros de la dispersión, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Cuando dice Asia, no se refiere a Asia como continente, sino como una región, ¿sí? Dice que los destinatarios eran los extranjeros de la dispersión. A ver si tenemos acá. Pero nosotros decimos que era para creyentes en general, ¿sí? Esto era para creyentes en general. Está escrita en época de persecución. Y les quiero compartir esto, que a partir del capítulo 5, versículo 12, brevemente les escribe amonestando y testificándoles que estaban en la verdadera gracia de Dios, por lo tanto debían vivir dignamente. Les exhorta respecto a la vida cristiana y les asegura que no se equivocaron al aceptar la fe cristiana, y esto era para ayudarles a sufrir con paciencia las persecuciones con un espíritu cristiano. Les quiero recordar que cuando la ciudad de Roma ardía, allí los romanos creyeron que su emperador, Nerón era por ese tiempo, había prendido fuego a la ciudad, ¿no? Y probablemente por su increíble deseo perverso de construir. Para poder construir más, ¿qué tenía que hacer? Destruir lo que ya existía, ¿no? Y los romanos estaban totalmente devastados por esta situación. Su cultura, en un sentido, desapareció con la ciudad también. Todos los elementos religiosos de su vida fueron destruidos. Sus grandes templos, las reliquias, aún los ídolos de su casa fueron quemados. Y esto tuvo grandes implicaciones religiosas porque les hacía creer que sus deidades habían sido incapaces de lidiar
con esta conflagración, ¿no? Y también fueron víctimas de ello. Entonces, las personas estaban sin casa y sin esperanza. Muchos habían muerto, su resentimiento era amargo, era severo, y Nerón se dio cuenta de que tenía que redirigir la hostilidad, ¿no? El chivo expiatorio, ¿cuál fue? Del emperador, los cristianos, quienes ya eran odiados porque estaban asociados con los judíos y porque eran vistos como personas que eran hostiles a la cultura romana, totalmente no contrarios a eso. Entonces Nerón esparció esta idea rápidamente de lo que los cristianos habían comenzado este fuego, ¿no? Y pronto se esparció a lo largo del Imperio Romano. Entonces allí llegó a todo ese lugar, ¿no? Impactó a los cristianos, a quienes Pedro llama peregrinos, y estos peregrinos, quienes probablemente eran gentiles, en su mayoría posiblemente llevados a Cristo por Pablo, ¿sí? Y sus asociados, y establecidos en las enseñanzas de Pablo, necesitaban un fortalecimiento espiritual por sus sufrimientos, ¿no? De esta manera el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió esta epístola para fortalecerlos, ¿sí? Entonces, esta epístola es práctica y llena de doctrinas cristianas fundamentales. La fecha de su escrito fue un poco antes de la persecución del año 63 o 64 después de Cristo, un poco antes de la persecución allí de Nerón. Perdón. Vamos a poner un poquito de música. A ver. Y vamos a levantar el cuadro. Ahí está. Medio que se complica a veces, pero no hay complicaciones que no puedan tener respuestas o se puedan solucionar. Ahí vamos. Vamos al bosquejo ahora. Al bosquejo, ¿sí? Vamos al bosquejo. Y allí tenemos 11 puntos, ¿no? Que el autor refiere en este bosquejo, ¿no? El autor, destinatario y fechas, el saludo, bueno, ya tienen todos ustedes allí en el libro la descripción de este bosquejo. Tema 2, vamos al tema 2 rapidito, los valores fundamentales de la vida cristiana. Y Pedro comienza, ¿no?, declarando su identidad y autoridad, ¿sí? Se declara Pedro apóstol, ¿sí? Y no es cosa menor esto, ¿no? Está diciendo Pedro, el nombre que le dio el Señor Jesucristo, y apóstol enviado del Señor Jesucristo, con la autoridad que el Señor Jesucristo le dio, ¿no? Se dirige a los expatriados, residentes de un lugar extraño, significa expatriado, de la dispersión o de la diáspora, los que fueron esparcidos por diferentes lugares. Y presenta en el versículo 2 algunos elementos fundamentales de la vida cristiana, ¿sí? Perdón, vamos a compartir esto. Esta es una expresión figurada que se refiere a los extranjeros o peregrinos cristianos, sobre todo más gentiles que judíos, y que no pertenecen a este mundo y están dispersos como mayoría entre estas regiones paganas. Recordemos que Pedro le está escribiendo en un lenguaje de código para no revelar a sus destinatarios, evitando que la iglesia sea objeto de daño por los perseguidores. Este pedacito lo encontré allí por internet y me pareció bueno sumarlo a esta clase, ¿sí? Ahí está, peregrinos y extranjeros, como vos y yo también, ¿no? Somos peregrinos en esta tierra y también somos extranjeros porque nuestra ciudadanía está en los cielos. El versículo 2 presenta algunos elementos fundamentales, como te decía, de la vida cristiana, y aquí hace mención de las 3 personas de la Trinidad, ¿sí? Dios Padre,
Dios Espíritu Santo y Jesucristo, ¿sí? Y vamos a compartir cada una de ellas. La elección según la presencia de Dios. Allí Dios nos ha elegido, ¿no? Y esa elección fue antes de la fundación del mundo. Él quería que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos, ¿no? Y quiere que todos se arrepientan, pero no obliga a nadie. Todos tenemos la oportunidad de ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dios nos ha destinado a todos para salvación, pero algunos han rechazado este alto llamamiento, ¿no? Es su presencia, dice, Dios sabe quién responderán a su llamado. Así que ponete allí contento, que tu vida tenga gozo, porque Él sabe, Él llamó nuestras vidas hasta que le pudimos hacer oído a su voz, ¿no? Reconociendo ese llamado, y hoy estamos acá tratando de edificarnos, tratando de conocerlo un poquito más, esforzándonos en ese conocimiento, ¿no? Así que es bueno, sentite bendecido por esto. Y seguimos con la elección de los creyentes, esta vez en santificación del Espíritu, ¿sí? Es por medio del Espíritu Santo que el creyente es santificado, ¿sí? O apartado para ser usado en santidad. Él nos da la convicción de pecado, es por Él que deseamos más comunión con Dios, es por Él que somos guiados a la cruz y donde alcanzamos esa salvación tan hermosa, y es por Él que se manifiestan los frutos que el cristiano debe tener. Hay 3 momentos en que se menciona el rociar con la sangre, ¿sí? Porque aquí ahora vamos a las elecciones para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. La obediencia es el resultado de la elección y el ser rociados con la sangre de Jesucristo es el resultado fundamental de esta elección. Sin esto, ni la santificación ni la obediencia serían posibles. Entonces hay 3 momentos en el que se menciona el rociar con sangre en el Antiguo Testamento, y uno de ellos es en Éxodo 24 del 1 al 8, y allí habla de ser rociados sobre el altar, ¿no? Que tenían que rociar la sangre de los animalitos, de la ofrenda que se traía, lo tenían que rociar sobre el altar y sobre el pueblo también, ¿no? Como una señal de pacto con Dios. Hay otra referencia sobre el leproso, ¿sí? Que también tenía que ser rociado con sangre para ser sanado. Y allí tenemos la idea también de Jesucristo, ¿no? Lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él compró nuestra vida, Él con su sangre preciosa lavó, limpió nuestros pecados, nos sanó. Pero también hace referencia de la consagración de los sacerdotes, consagración para servir, en Éxodo 29, versículo 20 y 22, y en Levítico 8:30 también, ¿no? Esa consagración de Aarón y sus hijos tenía también ser rociado con esa sangre preciosa. Hoy, gracias al sacrificio de Jesús, hoy tenemos un pacto nuevo con Dios. Ya no es como en la antigüedad, que venían con sus animalitos, no podían cubrir todo lo que demandaba ese sacrificio o ese pacto, ¿no? Sino que ahora Jesucristo una vez y para siempre hizo el pacto, el Cordero Santo, y la sangre de Jesús hoy nos reconcilia, nos redime, nos purifica, nos limpia, nos santifica, nos restaura y nos sana por completo. Gloria a Dios por el Señor Jesucristo, gloria a Dios por esa sangre preciosa que hoy está sobre nuestras vidas. Y tenemos por último, en este particular saludo, dice gracia, gracia, que significa el favor inmerecido, pero que también era un saludo entre los gentiles normal en ese tiempo. Y paz, que significa, o mejor dicho, era un saludo normal
para los judíos en ese tiempo, ¿no? Entonces, con este saludo, Pedro saluda tanto a los gentiles como a los judíos y que desea que la gracia y la paz se multipliquen en la vida de aquellos que está escribiendo. Vamos al tema 3. El tema 3 nos corresponde y habla de el Cristo resucitado, el Cristo resucitado. Y esto lo vamos a leer desde el capítulo 1, del versículo 3 al versículo 12. Y aquí nos comparte del nuevo nacimiento del cristiano, el renacer que se ve en todo el Nuevo Testamento. Y hay 8 maneras en que expresa este nuevo nacimiento, y una de ellas es que se produce por la voluntad de Dios y por obra de Dios. No es por nosotros, no es por voluntad humana, sino que es pura voluntad y obra de Dios. El segundo, este renacer es obra del Espíritu Santo, ya que es Él el que convence al hombre de pecado. La tercera, el nuevo nacimiento se opera mediante la palabra de verdad, ¿sí? El poder de la palabra creadora. Esa palabra es Jesucristo, el verbo hecho carne, ese verbo que habitó entre nosotros y pudo en medio de nosotros darnos esa vida nueva. Él nos está enseñando el camino, Él nos lleva o nos enseña a morir por la palabra. Hemos escuchado la palabra es creadora, la palabra es la que sana también, la palabra es la que nos fortalece. El poder de la palabra creadora, cuando el Señor hizo los cielos y la tierra, dijo, ¿no? Fue la palabra que creó los cielos y la tierra por el poder de Dios. Entonces, esa palabra misma, desde antes de la fundación del mundo, vino y estuvo entre nosotros. Es el verbo hecho carne entre nosotros. La cuarta manera en que se expresa este nuevo nacimiento. El que experimenta este renacer se convierte en primicia de la nueva creación. Hay algo más profundo, transicionamos de lo temporal a la eternidad donde habita Dios. Esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo. Entonces salimos de lo natural, de lo común, para poder tener la eternidad de Dios, habitar con Él por la eternidad. Vamos al 5. Renacemos para una esperanza viva, claro que sí, ya ahora tenemos una esperanza y esa esperanza no se muere, sino que es viva, así lo dice en Pedro 1:3. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Este renacer no es para hacer lo mismo que antes, este renacer no es para seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos antes, sino que es para mantener viva esa esperanza que tenemos por delante. Y también el 6 dice un renacer a la justicia. Y se refiere a que somos limpios de todos los pecados y recibimos el poder de Dios para vivir en esa justicia. El 7 es un renacer de amor, ¿sí? Limpio de todo egoísmo humano, limpio de todas aquellas cosas que nos separan, de aquellas cosas que nos impiden realmente que Cristo esté en nosotros, ¿sí? El 8 es un renacer para la victoria, ¿no? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, dice allí en Juan, ¿no? Así que victoria sobre ¿qué? Victoria sobre el pecado, victoria sobre Satanás, victoria sobre todas las crisis, victoria sobre todas las circunstancias que tengamos en esta vida. Dios nos hizo renacer para esa victoria, no para que andemos nuevamente en derrota, no para que andemos llorisqueando por ahí, sino para que podamos tomar esa victoria que Cristo tomó en la cruz del Calvario y nos dio a nosotros, a la iglesia, la podamos sostener. Y qué tremendo y qué hermoso que Dios también nos promete una herencia, Y allí la palabra
en raíz del griego dice cleronomía, ¿sí? Y se refiere que esto es para los suyos, y hace referencia a esa palabra, es la misma palabra que se usa en el Antiguo Testamento, cuando se refiere a Canaán, pero para los cristianos es mucho mayor esto, es una herencia incorruptible, es una herencia inmarcesible, que no se marchita, es una herencia que nadie te la puede quitar, porque es Dios mismo nuestra herencia, ¿sí? Tremendo esto. También dice Pedro que el creyente, mientras que está en esta tierra, es guardado por Dios. Podemos estar tranquilos, podemos estar seguros, porque Él no se duerme. Él es como un centinela, monta guardia, y también Dios capacita a los suyos para enfrentar y soportar los problemas, ¿sí? El secreto de esto está en la perseverancia. Las pruebas sirven para moldear el carácter nuestro, como el fuego para refinar el oro, como lo vimos en las lecciones anteriores. Y en este proceso podemos tener gozo. ¿Cómo que no? Porque el gozo es un fruto del Espíritu. El gozo nos va a ayudar a soportar y a pasar esas pruebas. Nuestra fe debe ser probada, y esa fe probada va a tener recompensa, ¿sí? En las pruebas, en las crisis, se manifiesta nuestra fe, iglesia, que deseamos tener, ¿sí? Como lo habíamos compartido también las anteriores lecciones. Y esa fe va a tener una recompensa cuando Jesús venga a buscar a su iglesia y nos dará el galardón, la fe probada, para ver si somos dignos en realidad de esta salvación. La fe tiene que ser probada, ¿sí? En el versículo 8, Pedro hace mención de que sus lectores no vieron a Jesús, pero lo amaban, ¿sí? Dice que amáis, del griego, ese amáis es el amor agapao, ágape, es el amor sacrificial, es el amor que se adolece, el amor que lo entrega todo, el amor que lo entrega sin esperar, ¿no? Ese amor que tuvo Jesús por vos y por mí, ese amor que tiene Dios por vos y por mí. Ese es el amor ágape, el que deberíamos tener toda la iglesia. En los versículos 10 y 12, Pedro revela que los profetas escribieron y fueron inspirados. Ellos buscaron, indagaron sobre la salvación que un día vendría, ¿no? Buscaron buscaron saber también los tiempos en los que sería eso, ¿no? Inquirieron, dice la palabra. Y a la vez fue el mismo Espíritu Santo quien le dijo la verdad acerca de Cristo, ¿no? No fue que una cosa que de ellos inventado, no, fue el Espíritu Santo, ¿no? Y esto nos lleva a entender que tener el deseo, tener la ocupación de buscar, el Espíritu Santo nos revela, o reveló esto a los profetas primero, ¿no? Y ahora le revela al Maestro, ¿sí? No es que los escritores bíblicos estaban en un estado de inocencia, que anulaba a Dios su personalidad, no. O sea que usaba sus vidas como marionetas, no. Pedro aquí revela que ellos buscaban conscientemente, y en esa situación el Espíritu de Dios les reveló. Dios le reveló a los profetas las cosas que ahora eran anunciadas por los predicadores, les reveló la proclamación del Evangelio. De esta misma manera, cuando nosotros entramos o empezamos a inquirir, empezamos a buscar, empezamos a conocer, el Espíritu Santo está allí para revelarnos aquellas cosas que no entendíamos. Y cuántas veces ya lo hemos dicho, ¿no? Que hoy por hoy, quizás al leer la palabra que ya hemos leído, tenemos otra revelación, porque hay una madurez, o porque hay otra forma de buscar con más intensidad o con más interés, ¿no? De conocer más a Dios. Y eso está bueno porque es lo que debemos hacer. Mientras más le conocemos, como dice nuestro pastor, más le vamos a amar. Y cuanto más le amamos, más le vamos a servir. Pero ese servicio va a ser efectivo. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo lo que hacemos, para quién lo hacemos y cómo lo hacemos. No es lo que hacemos, sino
lo que somos, como nos están compartiendo en este tiempo. No es que yo haga por hacer, sino es que soy un hijo de Dios y tengo que hacer las cosas que Dios quiere que haga, porque son las cosas que Él son las cosas que Él me dijo desde el principio, ¿sí? En lo que Él se agrada, que yo le obedezca. En la obediencia, allí está la bendición. Entonces, la proclamación del Evangelio es lo que se tiene que hacer en este tiempo, ¿no? El predicador, de la misma manera, debe transmitir el mensaje que no es nuestro, no es del predicador, sino que lo da el Espíritu Santo. Y de la misma manera, buscar inquirir para que el Espíritu revele, direccione, lo que lo hizo el profeta, ¿no? El predicador debe hacer esto. Así como lo hizo el profeta, el predicador también debe hacer esto. Todos nosotros debemos hacer esto. Es una gran responsabilidad, es un gran privilegio, ¿no? Pero también una seguridad, porque cuando se cumplen estos principios de la palabra de Dios, se puede transmitir el mensaje del Señor sin ningún temor, sin tratar de agradar al hombre, sino con la autoridad como quien anuncia el Evangelio de Jesucristo. No acomodando las cosas, sino diciendo lo que el Espíritu, ¿no?, ya dijo a través de la palabra. Es tan valioso este mensaje que aún los ángeles anhelan esto, dar el mensaje de salvación, lo que ofrece Jesús. Y ahí está la palabra, ¿no? Los ángeles están anhelando esto, pero esto nos ha sido encomendado a nosotros. Este es el trabajo, el servicio que tenemos que hacer nosotros: predicar, anunciar el Evangelio, ¿no? Preparar el camino para el Señor que vuelve pronto. Tema 4. Un llamado a una vida santa. Por tanto, dice, por tanto significa por lo cual, palabras que denotan una base anterior, ¿no? Ya les he dicho esto, por lo tanto, ¿cuál es la exhortación? Dice, ¿cuál es? Ser hijos obedientes, hijos obedientes, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Hay creyentes que dicen que Dios está interesado solo en nuestra fe y no en nuestro razonamiento. Y el autor del libro nos dice que la verdadera fe nos dice que hace partícipe el intelecto, ¿sí? Nos ayuda a entender esto, que los valores morales y espirituales necesitan la cooperación del entendimiento. Entonces, les exhorta a pensar y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando dice sed sobrios, significa despiertos, alertas a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Con sus 5 sentidos, despiertos. En el versículo 14 y 16 dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Estando en vuestra ignorancia, dice, ¿no? De la palabra de Dios. La palabra o frase antes señala la condición de la persona antes de obedecer al Evangelio de Cristo, ¿no? Recordemos en 2 de Corintios 5:17, donde dice, las cosas viejas pasaron, he aquí Dios, Jesús, hace todas nuevas. Entonces Pedro les dice que como hijos obedientes deben llevar esto a cabo. La palabra conforméis viene del griego, a ver si lo tenemos acá, ahí está, suschematizo, y que significa encajarse a un patrón o ejemplo, y denota ser como. O sea que le está diciendo, no tienen que ser como los demás, ya no tienen que ser igual. El que los llamó es santo, y ese es Dios, y nosotros somos llamados a ser santos. Santo, ¿qué significa? Santo, ¿qué significa? Ser separado o dedicado para un uso especial, como ya lo sabemos, ¿no? Y recordemos, como dice la palabra, sí, que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ya no tengo que ser como antes,
Ya no tengo que ser como el montón de antes, ya no tengo que actuar como la gente de antes. Ahora la palabra se hace carne en mi vida. Yo tengo que estar separado de todas aquellas cosas que me alejaban de Dios. Tengo que desechar todo eso y tengo que prepararme para tener todo lo nuevo que Dios quiere para mi vida. Versículo 17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces ellos respondieron, ¿no? Los destinatarios respondieron al llamado de Dios y llegaron a ser sus hijos, y como hijos debían comportarse, conducirse con temor, ¿sí? No ese temor de miedo, sino de reverencia. Saber que esta peregrinación, este tiempo que tenemos acá, es un tiempo donde Dios está poniendo sus ojos, pero no solamente Dios, sino todos los que están alrededor, y debemos conducirnos con ese temor, debemos conducirnos y dar ejemplo, dar testimonio de que somos hijos de Dios. Él nos juzga todo con respecto al juzgar, ¿no? Que Él no hace excepción de personas según la obra de cada uno. Dice que Él nos juzga todo. De la misma manera, no hay acepción de personas con Él. No hay acomodados con Él. Si Él me rescató de la vana manera de vivir, y rescatar aquí significa haber sido librado por precio, lo que hizo Cristo a través de su sacrificio. Costó mucho, y porque costó mucho debe ser cuidado con temor y con temblor. El versículo 22 al 25 nos habla sobre el amor hacia los hermanos, ¿sí? Sobre los demás, hacia los demás. Pedro nos recuerda que por medio de la obediencia a la verdad, o sea, el Evangelio de Cristo, hemos sido purificados de nuestras almas para un amor sincero entre los hermanos, ¿sí? Por medio de la obediencia a la verdad, dice, ¿no? Hemos sido purificados nuestras almas para un amor sincero entre los hermanos. Esa purificación debe motivarnos a mostrar amor por nuestros hermanos en Cristo, ¿sí? Ya no murmuración, ya no estar allí compitiendo, sino que tenemos que tener nuevas características de cristiano. Amarlos. Y bueno, vamos a 1 de Pedro, versículo 22, la segunda parte. A ver si lo tenemos aquí. Pedro 22. Un momentito. Y dice así: pero sed hacedores de la palabra. A ver. Un segundo. Fuimos a Santiago en vez de Pedro. Ahí está. 1 de Pedro 22. Bien. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, ¿sí? Y cuando habla de la palabra entrañable, quiere decir que denota intensidad del amor que debe existir en el cristiano. Hay una intensidad, no es superficial. Es como lo enseñó Jesús, ¿sí? Y allí tenemos una referencia en Juan capítulo 13, versículo 34. El amor de Dios. Somos engendrados de una semilla incorruptible, una semilla viva y permanente. Por eso debían llevar una vida santa. Y cuánto más nosotros demostrar ese amor entrañable, ¿no? Pero esto no va a poder ser si no desechamos lo viejo. Esto no va a poder estar en nuestras vidas si todavía estamos lidiando con esas cosas que están guardadas en el corazón. Y qué bueno que este tiempo de pandemia, como
nos enseñan los pastores, nuestros pastores, que vino a mostrar lo que había. Qué bueno que si está saliendo lo que había, está bueno. ¿Por qué? Porque vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Ya no hacer las cosas que hacíamos antes, que nos llevaban por un mal camino y que nos daban un resultado feo, negativo, sino que vamos a depender totalmente del Señor. Desechar lo que nos sirve, ¿sí? Porque tenemos una semilla incorruptible. Y en el capítulo 2, versículo del 1 al 3, hay un deseo por el desarrollo espiritual. Y nos habla de desechar, ¿no? Desechar significa poner lejos de nosotros, ¿no? Hay una vida cristiana que tenemos que comer, ¿sí? Y dice así, ¿no? Que tenemos que desechar todo lo que sea malo o tenga intención de engañar, desechar toda simulación o insinceridad, desechar toda envidia, desechar toda murmuración. ¿Y qué tenemos que anhelar? El alimento espiritual de la palabra de Dios. Así como un bebé recién nacido anhela la leche materna, nosotros también tenemos que anhelar, ¿sí? Qué bueno por los que están ahora compartiendo, qué bueno por los que se están sumando en este libro y que están anhelando, ¿sí? Que están superándose, ¿no? Que están queriendo crecer en la salvación y disfrutar de la bondad de Dios. Con la ayuda de Dios debemos eliminar todas las malas actitudes, y llenar ese hueco con el estudio de la palabra de Dios, que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y hay palabras allí, ¿no? Como malicia, que tiene también sus raíces griegas y es mucha importancia porque no significa, no es algo superfluo, ¿no? Sino que tiene una profundidad. Malicia significa en el griego kakia, indica la maldad y todas las costumbres paganas del mundo sin Cristo. Todo esto tiene que salir de nuestra vida. El engaño, hacer trampas, mostrar dos caras, la hipocresía. La hipocresía indica en el mal sentido de la palabra, indica a alguien que está representando una comedia, pero no vive eso en realidad. Todas estas cosas, ¿sí? Por eso el escuchar la palabra y no hacerla, también tiene allí un peso tremendo, ¿no? Las envidias, algunos dicen que es lo último en morir, que muere solo cuando muere el ego. Ojo, detracciones significa hablar mal, casi siempre como fruto de envidia, y la mayoría de las veces se manifiesta cuando la persona no está presente para defenderse. Entonces, lo que cristiano, vos y yo debemos buscar es desear. ¿Qué desear? La leche espiritual no adulterada, ¿sí? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos tiene que motivar, nos tiene que envolver. Esa palabra de Dios nos va a traer bendición, nos va a traer crecimiento y madurez espiritual. Lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y vamos con el último tema 5, Cristo, la piedra viva. Bendito sea el Señor. Y Pedro nos recuerda que somos como piedras vivas, ¿sí? Ya no está habitando el Señor en el tabernáculo, ya no habita en un templo, ahora vino a habitar en nuestras vidas. Nosotros somos el templo, ¿sí? Y somos parte de la iglesia, formamos la iglesia, no es el edificio, somos cada uno de nosotros, vos y yo, y Cristo es la piedra fundamental, ahí como está descrito en la placa, ¿no? Hay una enseñanza poderosa acá, no hay cristianismo solitario, no hay aquellos que dicen, ay, yo no voy a la iglesia porque me miran mal, porque no son perfectos. No hay perfecta, no hay iglesia perfecta. Estamos en la iglesia y si vamos a los principios, cuando te compartía de Pedro, que era un hombre tosco, un hombre que era impulsivo, ¿no? Pero sin embargo Dios lo eligió a Pedro. Eligió a un hombre como Judas, un hombre traicionero, pero sin embargo Dios lo eligió, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el Señor?
El Señor hace esa obra preciosa en nuestras vidas, nos ayuda a ser transformados por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ahora, por consiguiente, ¿sí? Debemos ser edificados como esa casa espiritual, ¿sí? Para un sacerdocio santo, en el que estaremos ofreciendo nosotros, ahora somos esos sacerdotes, ¿sí? Ahora lo vamos a compartir, y ofrecemos sacrificios espirituales aceptables delante de Dios por medio de Jesucristo. Él es la piedra angular, ¿sí? ¿Qué sacrificios son los aceptables? Bueno, las vidas consagradas para Dios, la alabanza, los actos de bondad y ayuda mutua, los dones materiales, cuando reflejan el amor y la consagración del dador, dice allí, ¿no? Entonces, ahora somos esto, un pueblo santo, ¿sí? Y dice Pedro allí, vosotros sois linaje escogido. ¿Qué es un linaje escogido? Dios nos concedió los privilegios y las responsabilidades de la nación judía a la comunidad cristiana también. Antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Somos un real sacerdocio. Perdón, somos un real sacerdocio. Los cristianos ahora somos sacerdotes que debemos ofrecer a Dios sacrificios espirituales, como recién decíamos, ¿no? Esos sacrificios de llevar mi gratitud, mi alabanza, mi adoración, mi ofrenda, mi diezmo, son los sacrificios que tengo que hacer. Nación santa, la iglesia es el pueblo que representa el carácter santo de Dios en la tierra. Y un pueblo adquirido por Dios. Cristo nos compró con su sangre. Cristo compró a la iglesia con su sangre, ¿sí? Y esto la considera en un sentido especial su posición adquirida, a precio de sangre. Así que aquí terminamos la lección 4, ¿sí? Y vamos a pasar con la siguiente lección.